Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar por acá. Hacía rato que no estaba invitado en estos espacios. Hacía rato que trabajé con la Universidad del Sinú. Ya hacía falta estar por aquí de visita. Bueno, para contarles brevemente algo que me parece muy importante de lo que hablaba Orlando hace un momento, es que es completamente necesario siempre tener la visión de esa víctima, de cómo entiende la realidad, no de cómo yo desde mi casa entiendo lo que debe ser una víctima. Y eso es clave. Algo importante, porque yo, por ejemplo, hablo como experiencia particular, yo lo aprendí a la fuerza. Yo soy psicólogo clínico y constantemente yo buscaba el diagnóstico porque es lo que me enseñaban. Yo buscaba el diagnóstico y el diagnóstico y casado con el diagnóstico todo el tiempo. Cuando uno se da cuenta que muchas personas resulta que ni siquiera cumplen los criterios del DSM-5, tienen algo, claro, están mal, por supuesto que sí, pero no cumplen los criterios. Entonces mi intervención, ¿qué? ¿Se fue y ya no puedo hacer nada? No, claramente no. Por eso es tan importante lo que decía Orlando y lo quiero rescatar porque es muy clave tener la realidad de cómo esa víctima entendió lo que vivió y de cómo eso afectó sus áreas y toda su vivencia y toda su historia de vida para desde ahí yo poder generar esa atención y esa ayuda. De lo contrario, yo simplemente estaría interviniendo lo que yo creo que él debe tener, que es lo que desafortunadamente muchas veces le pasó a las políticas de Estado, que era, no, son víctimas, entonces deben tener estrés postraumático y mandan un equipo para estrés postraumático, pero resulta que necesitaban tal vez otro tipo de cosas. Entonces ese punto me parece que sí es clave y es importantísimo que para los futuros psicólogos que nos están viendo quede muy claro eso. Bueno, voy a empezar entonces ahora sí a compartir. Porfa, Susana, si me confirmas cuando se vea. Ya lo estamos visualizando. Uy, qué bien, perfecto. Sí. Bueno, ahora sí les cuento entonces un poquito más de mí. Yo inicié trabajando con las víctimas de casualidad en la vida. No fue otro el motivo, la verdad es esa, de pura casualidad. Yo llevaba muy poco tiempo de graduado y había estudiado en un colegio militar. El haber estudiado en un colegio militar, curiosamente, fue lo que me consiguió el primer trabajo. Y resulta que para ese tiempo yo estaba un poco desconectado de lo que era la realidad colombiana, como creo que le puede pasar a muchos de los futuros psicólogos. Uno desde que no lo toque como que está un poco desconectado. Y resulta que terminé trabajando para el Ministerio de Justicia en la desmovilización de las autodefensas en el año 2006. Eso implicó que estuviera casi 2 meses metido en la selva con el bloque bananero, unas personas de presidencia, otras personas de la ONU, haciendo todo el proceso de desmovilización y capacitando a todos estos paramilitares en lo que era el proceso de verdad, justicia y reparación. Fue algo supremamente difícil, demandante, es decir, uno no se imagina lo que es estar en esas condiciones hasta que lo tiene que vivir, pero la verdad es que eso me conectó muchísimo con la realidad de Colombia, me abrió el panorama. Luego, de nuevo, por otra casualidad, empecé a trabajar con la Alcaldía Mayor de Bogotá. Fueron casi 8 años, si no me falla la memoria, trabajando con el Centro de Atención a Víctimas, generando protocolos, generando artículos, haciendo intervención. Y ahí se manejó un enfoque que creo que vale la pena tener presente siempre, y era el enfoque interdisciplinario donde uno se trabaja con un trabajador social y con un abogado. Esto es clave porque para el abogado, por ejemplo, son muy relevantes los hechos de cómo ocurrió para, de acuerdo a eso, tomar las acciones legales. Para el psicólogo es relevante todo lo que la persona está experimentando y cómo está afrontando ese fenómeno. Y para el trabajador social son las acciones que puede tomar de ahí en adelante para poder poner a esa persona de nuevo inmersa dentro de todas esas acciones. Eso de nuevo aportó muchísimo a toda la experiencia. Luego empecé a trabajar en Bolívar, en los Montes de María específicamente, con El Salado, con Macayepo, con Mampuján.
con cumplimientos de sentencias de la Corte. Luego empecé a trabajar con la Fundación Arraigo. Con la Fundación Arraigo hicimos una caracterización psicosocial de 2.000 personas aproximadamente en todo el departamento de Bolívar, específicamente en los Montes de María, que posiblemente es una de las caracterizaciones más grandes que se ha hecho en Colombia. Esa caracterización nos permitió darnos cuenta que aunque muchísimas de las personas afectadas por el conflicto tenían indicadores de ansiedad, de estrés postraumático específicamente y de depresión, la gran mayoría no puntuaban de acuerdo a los indicadores del DSM-5 para poderlos caracterizar entonces como una persona que tiene tal o tal trastorno. Pero obviamente, por supuesto, eso no quiere decir que no requirieran la ayuda, que no requirieran esa intervención. Claro, si no tienen los indicadores para poder generar, por ejemplo, la intervención de estrés postrauma específicamente, que es exponerlo, imaginería y listo, manejar los niveles de ansiedad y continuar, pues era necesario entonces generar una nueva intervención, una intervención donde se tuviera una visión mucho más global, donde manejáramos a la comunidad y no al individuo necesariamente. Eso se hace a partir de, en parte, lo que decía Orlando ahorita, básicamente tener presente las maneras en las que cada individuo afrontó el fenómeno. Recuerden, cuando uno habla de afrontamiento, hay normalmente dos caminos. Está afrontamiento hacia el problema, resolver el problema, y afrontamiento hacia la emoción. Si una persona, por ejemplo, que tuvo una pérdida de un familiar, que le mataron a alguien al frente, quisiera resolver el problema, pues es imposible, no lo puede resolver. Por lo tanto, esa es una estrategia que no le va a funcionar y que le va a entregar frustraciones constantemente en el tiempo. Versus si esa misma persona afronta a partir de la emoción, yo puedo generar entonces una red donde todos se apoyen para poder manejar las emociones que esas personas estén llevando a cabo. Les doy un ejemplo puntual. Las tejedoras de Mampuján, no sé si las hayan escuchado. Las tejedoras de Mampuján son unas señoras, no recuerdo el número en este momento, pero son más de 20 señoras fácilmente, que una francesa llegó a enseñarles a hacer tejido de cojines como con parches. Las señoras pues aprendieron a hacer eso, pero se dieron cuenta que en medio de los cursos, al estar todas reunidas y empezar a hablar, estaban recordando todos los sucesos traumáticos que habían vivido. Es decir, ellas, a partir de estar tejiendo y contando qué era lo que estaba pensando una, pensando la otra, se dieron cuenta que todas estaban rememorando ese evento traumático y generando entre todas una red donde se iban apoyando mutuamente. Básicamente es una terapia de grupo, sin más lineamientos. ¿Qué ocurre después? Se dan cuenta que los cojines que les enseñaron a tejer ya no eran cojines, sino se convirtieron en telares. Y eran telares donde tenían expuesta toda la historia que cada una de ellas vivió de cómo afrontaron ese conflicto. Entonces empezaron a contar toda la historia de ese conflicto que vivieron a partir de esos telares. Eso, para, digamos, los lineamientos científicos de la psicología, pues no constituiría una intervención adecuada de acuerdo a los lineamientos clínicos, les repito, si nos basáramos en los trastornos que cada una pudiera tener o la depresión que cada una pudiera tener. Pero teniendo en cuenta las condiciones de cómo se generó el fenómeno, podemos afirmar que, claro, fue una intervención supremamente exitosa, en la medida en que ellas mismas estaban encontrando nuevas habilidades de afrontamiento y nuevas reinterpretaciones cognitivas del fenómeno que habían vivido, lo cual les ayuda a qué? Pues a que puedan salir adelante de esos indicadores clínicos que decíamos ahorita, que tal vez no les puntuaba de una manera efectiva. Eso hace que nosotros entonces tengamos, llamémoslo así, un dilema. El dilema sería, ¿me voy por un diagnóstico o me voy a atender una víctima más allá del diagnóstico, más allá de lo que esa persona me pueda definir, llamémoslo así? Normalmente, ¿qué se encuentra dentro de los diagnósticos más frecuentes? Estrés postrauma
y trastorno depresivo mayor. Importantísimo, estrés postrauma, que puede tener más de 5 años, más de 8 años, más de 10 años en algunos casos. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron intervenciones, tan simple como eso, porque desafortunadamente el Estado en muchos casos no intervino. Para muchas personas, y esto es importante que quede clarísimo, el tiempo, digamos, que ha pasado entre el evento traumático y la no intervención ha generado que a partir de esas redes con los demás y a partir de sus propias vivencias y a partir de, por ejemplo, la experimentación constante de ansiedad, pues la persona básicamente termina haciéndose una exposición que es, digámoslo así, la intervención que se busca hacer con un estrés postrauma, la exposición al evento traumático. Terminan haciendo eso. Y hay muchas personas que después de tantos años ya tuvieron la cura necesaria, ya tuvieron el tratamiento necesario. ¿Por qué? Pues porque estuvieron expuestas todo el tiempo, porque estuvieron en contacto con todo aquello que les generaba esos niveles de estrés tan importantes. Entonces, esos diagnósticos, aunque frecuentes, no necesariamente son los que nos muestran el camino, no son necesariamente los que nos abren la pauta. Nosotros sabemos que el estrés postraumático, ¿qué es? Pues claro, cuando la persona se expone a un evento en extremo traumático, que puede ser tanto natural como inducido. Algo claro que estaba diciendo Orlando también hace un momento. Todos los presentes, supongamos, podemos estar expuestos a un evento traumático, lo que cada cual considere como traumático. Pero eso quiere decir entonces que todos vamos a desarrollar estrés postraumático. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene unas habilidades de afrontamiento distintas. Cada uno de nosotros tiene una interpretación de esos fenómenos que es distinta. Y cada uno de nosotros tiene una historia personal que nos puede ayudar o no en esos eventos traumáticos. Por ejemplo, una persona que ha vivido un duelo importante en su vida, por ejemplo, la pérdida de un padre, de una madre, de una esposa, de un esposo. Ese tipo de personas, digámoslo así, manejarían de una mejor manera ese evento traumático. ¿Por qué? Porque ya vivieron otros eventos traumáticos y de cierta forma ya tienen unas habilidades de afrontamiento desarrolladas para poder responder de una manera adecuada a esos eventos. Es decir, la historia del sujeto empieza a pesar. Nosotros sabemos entonces que en el estrés postrauma es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿cierto? Hay unas variables que se suman, como por ejemplo puede ser un bajo nivel educativo, un estado socioeconómico bajo y pertenecer a una minoría. Piensen en las víctimas de Colombia. La gran mayoría tienen un bajo nivel educativo. La gran mayoría pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Y la gran mayoría pertenecen a una minoría. Pero hay algo acá que no coincide. Decíamos que es más frecuente en mujeres que en hombres. Recuerden esto. En el conflicto colombiano, la gran mayoría de personas que terminan siendo afectadas de manera indirecta son mujeres. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de hombres, al ocurrir el evento traumático, tratan de tomar acciones, tratan de enfrentar al victimario, tratan de hacer alguna acción. Y los hombres son los que terminan falleciendo y las mujeres son las que quedan. Nos dice la literatura que es más frecuente en mujeres que en hombres, pero muchas de estas mujeres nunca desarrollaron estrés postrauma. Claro, hay muchas que sí. No quiero decir con esto que debemos ignorar el diagnóstico, no, por supuesto que no. Hay muchas que sí lo vivenciaron, pero eso quiere decir que también hay muchas que desarrollaron esas habilidades de afrontamiento y no necesariamente entraron en esos cuadros de estrés postrauma. Ahora, si nos vamos por el trastorno depresivo mayor, es más frecuente en mujeres también, ¿cierto? Puede durar entre semanas a años. Y una de las peores consecuencias es el suicidio. Aquí, a diferencia del estrés postrauma, ¿qué ocurre? Muchas de las personas que pueden tener indicadores, no tienen todavía la depresión, pero pueden tener indicadores, ¿cierto? Unos rasgos depresivos por el evento traumático, al pasar los años y no recibir ningún tipo de intervención, nos va desagravando el cuadro.
Aquí no puede que se estabilice o que mejore, puede que se vaya agravando el cuadro. De allí que muchas de las víctimas terminen optando por el suicidio, desafortunadamente. ¿Qué ocurre con esto? Esas intervenciones, como hablábamos ahorita previamente, del estrés postrauma, donde la comunidad se convierte en algo que acoge y que puede ir ayudando, con la depresión ocurre, pero no en la misma medida. ¿Por qué no en la misma medida? Porque muchas veces esa comunidad, en vez de ir apoyando, lo que van es relegando a ese individuo. ¿Por qué lo van relegando? Pues porque es una persona que todo el tiempo va a estar distinta, entre comillas, a los demás, va a estar todo el tiempo tratando de no contar lo que le ocurre, porque cada vez que lo cuenta los demás lo rechazan, porque básicamente dicen otra vez con esta historia, otra vez que está triste, otra vez, y básicamente lo van alejando. Si ustedes sacan la dimensión de lo que eso significa, es una población potencialmente en peligro debido a que pueden desarrollar una depresión, pero puede que nunca la traten. Y eso en el largo plazo nos genera muchísimas complicaciones. Pero resulta que tenemos un porcentaje altísimo, casi un 70% que no tiene un diagnóstico, que no encaja dentro de lo que el DSM-5 nos enseñó a nosotros, que era un trastorno, ¿cierto? Y este punto es clave. ¿Eso quiere decir que no requieren atención? No, por supuesto que sí la requieren, ¿no? Recuerden esto, cuando uno va al médico, uno presenta un dolor. Ese dolor no quiere decir que usted no requiera un diagnóstico, pero ese dolor le indica que si usted no le presta atención puede llegar a un diagnóstico mucho más complejo. Es lo mismo. Estas personas que no tienen un diagnóstico porque no cumplen los criterios requieren la atención. ¿Por qué? Porque si yo no genero esa atención, en el largo plazo puede estar derivándose en muchas comorbilidades que nos van a complicar todo el cuadro. Retomando un poco lo que hablábamos hace un momento, el Estado ha cometido varias falencias que parte del Estado lo reconoce, otra parte no. Una de las falencias más importantes es que muchas de las intervenciones que se han hecho a víctimas se han generado desde un escritorio en personas completamente sanas, por ponerle un nombre que no es el adecuado, ¿cierto? Sin haber estudiado qué querían las víctimas o cómo esas víctimas necesitaban ser atendidas. De allí que entró una moda de generar caracterizaciones y diagnósticos de esas víctimas. Pero desafortunadamente muchas de las caracterizaciones, como por ejemplo la que les conté al inicio que se hizo en Bolívar, de 2000 víctimas, quedaron en los libros guardadas. Y de ahí para allá no se generó ninguna atención o se generó una nueva caracterización, pero pues nada de intervención. ¿Por qué es tan importante tener esa visión desde la víctima? Porque yo desde mi casa puedo imaginar que una víctima debe ser esto y esto y esto, pero la víctima al estar expuesta a otros eventos generan determinados cambios. Un ejemplo sin ir más lejos, el corregimiento del Salado. En el corregimiento del Salado hubo una masacre, mataron a muchas de las personas en el parque frente a todos los demás, ocurrieron hechos sumamente violentos, grotescos, llamémoslo así, donde incluso jugaban con las cabezas los paramilitares. Muchas de esas personas se desplazaron del pueblo, pero muchas otras se quedaron. Las que se quedaron y vivieron durante muchos años, hay digamos como dos vertientes. Unos generaron unos cuadros psiquiátricos importantes que requirieron atención y que todavía están en tratamiento, pero otros, esos niveles de ansiedad que habían aumentado empezaron a disminuir. Al estudiar y al empezar a caracterizar a esas víctimas y el ver por qué pasaba eso, nos damos cuenta que muchas de esas personas básicamente estuvieron expuestas al evento traumático todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque si siguen viviendo en el pueblo, tenían que pasar por ese parque. Si siguen viviendo en el pueblo, van a recordar todos los días lo que ocurría. Van a despertarse todos los días en la misma parte donde ocurrieron todos los hechos traumáticos. Y todas las personas que van a ver a su alrededor van a haber vivido lo mismo.
aunque ninguno lo quiera hablar con el otro. Eso no es más que una exposición en vivo. Eso genera en el largo plazo, vuelvo y aclaro, y esto no quiero decir que sea el tratamiento, pero es lo que ocurrió, en el largo plazo genera pues que disminuya la ansiedad. Y si disminuye la ansiedad, deja de puntuar como un estrés postraumático. Si el Estado empieza a generar unas intervenciones mucho más acordes a lo que la víctima está buscando, más allá de reparaciones económicas, más allá de entregarle una casa a todo el mundo, sino lo que realmente en términos de salud mental requieren esas víctimas, el enfoque va a ser completamente distinto. La intervención va a ser mucho más realista. Entonces retomamos. Muchas de esas personas puede que no tengan síntomas que estén relacionados con ese diagnóstico, pero sí requieren una atención. Aquí hago claridad en esta palabra, psicosocial, no necesariamente psicológica o psiquiátrica. Cuando hablamos de una intervención psicosocial, nos referimos a qué? A que yo entienda que ese fenómeno que vivió esa persona, a ese evento traumático, no solamente, digámoslo así, es un indicador para ese individuo, sino para toda la comunidad. Por tanto, requiere que yo lo intervenga también desde la comunidad, desde esa visión un poco más global. Por supuesto, eso implica una intervención interdisciplinaria. Interdisciplinaria entendida como mínimo abogado, trabajador social, psicólogo y un médico. ¿Por qué digo como mínimo ese tipo de profesiones? Primero, pues porque si hay que tomar acciones contra el Estado o contra algún organismo que se haya desmovilizado, pues necesito el acompañamiento del abogado. Y hay algo que ocurre muchísimo en Colombia y es que se revictimiza constantemente. En buena parte se revictimiza porque no se tiene en cuenta esa cadena de procesos. Si yo me siento en el primer encuentro con la víctima, con el trabajador social, con el abogado y con el psicólogo, yo estoy evitando que esa persona tenga que contar los hechos 3 veces, en 3 momentos distintos. Y me los va a contar una sola vez, donde el abogado puede hacer las preguntas pertinentes para sus hechos y para poder valorar qué acciones va a tomar. El psicólogo va a tener en cuenta los indicadores que puede tener en cuanto a síntomas y el trabajador social en cuanto a qué necesita del estado de ese individuo para poder continuar su funcionamiento. De tal forma que se hace realmente una intervención interdisciplinaria. Claro, por supuesto, hay muchas de esas personas que debido a los indicadores tan altos de estrés y de ansiedad pueden generar, por ejemplo, enfermedades coronarias, enfermedades a nivel estomacal. De ahí que se requiera el acompañamiento de ese médico también. Entonces, yo debo llegar a ayudar a esa comunidad, no llegar a buscar diagnósticos, que es el inconveniente grande. Esa búsqueda de diagnósticos tiene unos inconvenientes importantes. Primero, pues que yo requiero que se cumplan muchos criterios para poderlo tener en cuenta. Si yo me voy a lo que dice y define el DSM, hay muchas personas que no entrarían nunca, ¿m? Que no puntuarían, llamémoslo así. Entonces yo necesito todos esos criterios. Si no, no, gracias, usted no me sirve. Y claramente no debe ser así. Adicional, deja de lado indicadores importantes de otras patologías futuras. Una víctima que vivencia un evento traumático hoy requiere una intervención completamente distinta a una víctima que haya vivenciado un evento traumático hace 5, hace 10 años. ¿Por qué? Porque el tiempo genera determinados cambios en los indicadores como ansiedad y como depresión. Por tanto, yo necesito que esa intervención que yo haga trate de evitar la aparición de unas patologías a futuro, trate de intervenir de una manera adecuada esas patologías a futuro. Adicional, el estar constantemente buscando ese diagnóstico está dejando de lado todas esas variables sociales y culturales que pueden estar influenciando en ese sujeto. Lo que decíamos ahorita, por ejemplo, de cómo en el Salado, el estar en medio de ese lugar en donde ocurrió el evento traumático, para muchos fue algo beneficioso y ayudó a sobrellevar ese estrés postraumático. Si yo no tengo en cuenta esa variable social y cultural al momento de generar una intervención, pues claramente yo estoy dejando de lado todo lo que es el individuo. Por eso es tan importante
realizar una intervención realmente psicosocial. Ahora, algo súper importante. Muchas víctimas y muchas personas, y esto es importante que para todos quede claro, se centran en que una víctima necesariamente debe tener un diagnóstico. Si no, está bien. Si no, no le pasó nada, ¿no? Y no, no es así. Muchas personas tienen síntomas, mas no tienen un diagnóstico. Pero eso no quiere decir que yo le quite su estatus de víctima. Eso no quiere decir que yo entonces ya no considero que usted tuvo un evento traumático y que usted fue víctima. No, nada que ver. Y por favor es importante que eso se olvide. Hay muchos profesionales que dicen desde ese conocimiento común, desde ese razonamiento común que muchas veces no es nada lógico, dicen, ah, no, pero pues, yo la veo bien, no se ve tan mal, no lloró ni siquiera, eso es que está bien. No, 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 para nada. Es importante que nosotros tengamos presente que el que no cumpla esos lineamientos del diagnóstico no quiere decir que ese estatus de víctima deba desaparecer o que lo que está viviendo no es traumático para esa persona. Es importante eso, súper relevante olvidarnos de que debe entonces tener un diagnóstico. ¿Todas las víctimas entonces requieren una intervención psicosocial? Sí, claro que sí. Esa es mi postura, por supuesto, ¿no? Es decir, hay entes estatales que no lo comparten. Desde mi postura y mi experiencia de más de 14 años trabajando en esto, yo podría decir que sí. ¿Qué es lo importante de esa intervención psicosocial? Recuerden esto, que esté parada desde lo que la víctima necesita, no desde lo que yo creo que esa víctima requiere, ¿no? Un ejemplo simple, en una población X, que no voy a nombrar, parte del Estado hizo unos proyectos productivos, lo cual es adecuado, por supuesto. Esos proyectos productivos consistían en la siembra de berenjena, un producto que se da relativamente fácil, se vende relativamente fácil y no requiere mayores cuidados y puede ayudar y acompañar a esas personas. Para darles un ejemplo, una berenjena se puede vender, supongamos, en 1,000 pesos. Pero cada persona, para poder salir del pueblo donde vive a vender las berenjenas a un lugar donde las pueda vender, tenía que pagar un transporte de 10,000 pesos. Es decir, es el negocio menos rentable del mundo. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el proyecto productivo se planteó desde el centro, digamos, de Colombia, en un escritorio en Bogotá, sin tener en cuenta la realidad de esas víctimas. No caigamos en ese error. Cuando ustedes en un futuro trabajan en estos ámbitos, recuerden eso. Yo debo pararme desde lo que requiere mi paciente, esa comunidad, no desde lo que yo creo que ellos deberían recibir. Uno. Y dos, tenemos que estar, digamos, sintonizados con la realidad de esas víctimas y dejar de estar buscando todo el tiempo una patología. Aquí el encargado de generar pruebas, llamémoslo así, de contar los hechos, es el abogado. Yo soy el encargado de manejar las vivencias y toda la experimentación que ese sujeto tuvo con respecto a lo que vivió, a ese evento traumático. Entonces, si hay un cuadro patológico, claro, por supuesto, yo debo validarlo y entregar esa información también al abogado, pero no debo llegar a buscar estrés postraumático, depresión, ansiedad, no. Ese es un error muy común. Normalmente eso no pasa. Entonces, por favor, tengamos presente eso. ¿Qué retos y desafíos entonces tenemos que generar a futuro? Y digo tenemos porque nosotros somos los que tenemos que entregar una evidencia para que los futuros profesionales que vayan a generar intervenciones realmente lo puedan hacer parados desde un marco de referencia adecuado. Lo primero es generar una mayor evidencia científica acerca de la realidad psicológica colombiana. Muchas de las acciones que se toman en Colombia están pensadas desde la interpretación, no desde la evidencia científica. Por eso es tan importante generar intervenciones que busquen diagnosticar, intervenciones que realmente busquen medir a esos sujetos. Medir es una palabra fea en este contexto, pero para que me lo entiendan,
medir a esos sujetos para entender qué realidad están viviendo, qué necesitan y cómo yo puedo ayudar a solucionar lo que tienen. Se debe entregar una solución en salud mental que sea mucho más integral y amplia. Acá debemos tratar de sintonizarnos de nuevo con lo que las víctimas ya están haciendo en terreno, para ver cómo yo puedo aportar desde ahí. No entrar a invalidar lo que están haciendo las víctimas porque es que el enfoque que yo sé es este y es lo correcto. No. Tampoco podemos caer entonces en intervenciones muy superficiales. Les doy un ejemplo. Reunir un grupo de 80 víctimas y vamos a pintar en una hoja. No, eso no genera una intervención. Eso puede generar un momento de alivio, de contacto, pero no genera una intervención. Eso es demasiado superficial. Pero tampoco podemos caer en irnos a lo sumamente clínico. Entonces, que si yo no tengo una aplicación de un inventario de Beck en un sujeto, entonces yo no puedo hablar de que una depresión. No. Tenemos que ubicarnos dentro de la realidad de esa comunidad. Y por último, el Estado debe garantizar que esos individuos tengan un acceso a recursos en el sistema que realmente respondan a estas necesidades. Que aquí creo yo que está una de las falencias más grandes en todo el sistema y en todo el territorio colombiano. Una cosa es que una persona tenga una EPS, otra cosa es que una persona tenga una EPS y sea víctima. Y otra totalmente distinta es que tenga una EPS, sea víctima y el sistema le esté ayudando a dejar de ser víctima. Muchas de estas personas no tienen el acceso a ese tipo de atenciones. Muchas de las personas viven en territorios sumamente alejados de donde lo pueden llegar a atender. Es decir, nunca van a recibir esa atención psicosocial. Por tanto, es necesario que ese Estado se sintonice con esas víctimas para realmente poder aportar. Y ya para cerrar, esto que me parece clave. Nosotros tenemos que entender que lo que estamos viendo en este momento no es un fenómeno clínico, sino es un fenómeno social. Por lo tanto, ese fenómeno social me genera un evento psicológico. La respuesta entonces que yo debo dar debe ser orientada teniendo la misma lógica, a intervenir un fenómeno social para resolver un evento clínico, no entrar a buscar eventos clínicos en todas las personas que tengo alrededor. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, acá estoy. Muchísimas gracias, doctor. Realmente, eh, con el pasar de cada una de las intervenciones van quedando muchísimas cosas más claras. Vemos lo importante de conocer incluso la historia de nuestro país, ¿verdad? De cómo toda esta historia y este contexto de violencia ha afectado a gran mayoría de nuestros compatriotas de una u otra forma, ¿no? Del pueblo y del Estado colombiano. Entonces, en ese sentido, considero sumamente importante resaltar dentro de este proceso de conocer en cuanto a estrategias de intervención psicosocial, ¿cierto? Con nuestro trabajo como psicólogos, ¿cierto? Es recordar que todos los que consultan no cumplen con un criterio diagnóstico, ¿cierto? No cumplen con criterios diagnósticos para enmarcarlos o encasillarlos dentro de un diagnóstico clínico, ¿cierto? Pero si la persona consulta, ¿cierto? Consulta por una necesidad, evidentemente, y esa necesidad debe ser orientada, ¿sí? En este caso, pues, digamos que desde los proyectos del Estado que se han llevado, se llevan a la comunidad, pero también es importante resaltar que es la comunidad quien acoge, ¿cierto? Esa propuesta que se lleva de intervención psicosocial, ¿sí? Y quiero resaltar en este Así punto es. algo muy importante y es eh, que también tenemos una gran responsabilidad como psicólogos y psicólogas que trabajamos con personas que han vivido hechos victimizantes y es saber llegar a las comunidades. Eso es importantísimo. No es llegar solamente a decir yo trabajo con tal entidad del Estado, vengo a traer tal programa, esto te va a funcionar y vender una expectativa
que quizá no se va a cumplir, porque nosotros inicialmente tenemos que llegar a evaluar un contexto psicosocial además, ¿sí? Es saber llegar con respeto. Lamentablemente, debo reconocer que muchos de nosotros no hemos llegado con respeto a estas comunidades y también hemos llegado a violentar y a seguir vulnerando derechos que durante años se han vulnerado. Y tenemos que ser muy responsables y muy éticos en este aspecto. Si realmente vamos a llegar a una comunidad, tenemos que hacerlos con respeto, desde la ética que obligatoriamente tenemos que cumplir, ¿cierto? Una ética muy clara que tenemos como psicólogos. Y en ese sentido vamos a apoyar un proceso que en muchas ocasiones ya las personas han iniciado solos, ¿sí? Sin un acompañamiento profesional. Y si ya ellos han avanzado en cierta medida solos, no es justificable que por ser irresponsables y por no saber llegar a una comunidad, vayamos a cortar un proceso que con mucha dificultad muchas personas han logrado sacar adelante. Entonces, la idea es llegar a sumar, a tratar de trabajar en pro de una recuperación emocional, ¿cierto? Es entender que las personas que han vivido hechos victimizantes requieren atención psicosocial, eh, primero que todo como garantía de un proceso de derechos, ¿no? Como garantía de un derecho a la reparación. En este caso, desde nuestro trabajo como psicólogos, ¿cierto? En pro de la recuperación emocional, de conocer su realidad y con base en un diagnóstico psicosocial intervenir esas necesidades psicosociales que ellos manifiestan, ¿no? Y en el caso de encontrar otro tipo de necesidades, poderlas remitir también. Muchísimas gracias, doctor. Quiero de pronto abrir un espacio para algunas preguntas que puedan de pronto tener los estudiantes. ¿Qué les ha interesado de todas estas intervenciones? Sí. Vamos a esperar un minutito mientras ellos redactan sus preguntas, por favor. Hay algo que de pronto creería yo que resultaría muy importante en cuanto a estrategias de intervención, que es lo que estamos trabajando hacia la población víctima, ¿cierto? Creo que también es importante mirar o tener en cuenta qué estrategias de protección emocionales podemos tener también nosotros como personas que llevamos esos procesos, ¿sí? Porque conocer la realidad de las víctimas o de las personas víctimas, ¿cierto? También nos golpea a nosotros. Entonces, de pronto desde su experiencia, ¿qué ha hecho de pronto como para proteger también su integridad emocional, ¿no? Bueno, eso yo considero que es un punto súper importante porque mucha gente no lo tiene en cuenta Sí. y cree que al llegar pues va a tener muchas personas que va a atender, pero que uno no se va a permear de eso. Y es imposible, es imposible. Es decir, imagínate estar uno sentado frente a una persona que le cuenta cómo le pegaron un disparo a su hijo, lo decapitaron y jugaron con la cabeza un partido de fútbol. Es decir, es imposible no sentirse tocado por ese tipo de historias, por ese tipo de cosas. Lo relevante acá es que no negar, digamos, no caer en negar las emociones que uno pueda generar. Yo creo que es parte necesaria el recibir esas emociones, aceptarlas, pero también el empezar a trabajarlas. Nosotros lo que hicimos durante mucho tiempo fue ese equipo interdisciplinario que les decía ahorita, sentarnos después de las intervenciones a hablar de lo que vivimos, a hablar de, oiga, tenaz esto que me contó esta persona, dan ganas de llorar, muchas veces lloramos juntos de lo que nos contó alguien, de la rabia, y tratar de exteriorizar eso, ¿sí me explico? Tratar de manejarlo y dejarlo salir y no irme a dormir con esa emoción guardada, con esa vivencia como si fuera propia. Es una estrategia muy importante el hablarlo con los demás, pero que el hablarlo con los demás sea realmente algo honesto, realmente sincero, donde yo exteriorice esas emociones y las pueda dejar salir.
Y otra cosa es tener unos factores protectores claves. Factores protectores como puede ser estar en contacto con la familia, estar en contacto con mis emociones, el reconocerlas, el buscar un hobby, el buscar algo que como que me ate nuevamente a esa realidad y me permita estar a mí tranquilo para poder entregar, obviamente, un acompañamiento real, adecuado. Creo yo que esto es como lo que en mi experiencia ha funcionado mucho. Hay algo que, no sé, como que llama la atención mucho y es que muchos de los profesionales de la salud mental les cuesta aceptar que necesitan ayuda y uno necesita tener claro cuándo necesita ayuda y cuándo necesita hablar con otro profesional. A mí me ha pasado el tener que, yo después de que estuve metido en los Montes de María durante mucho tiempo y escuché muchas historias, tuve que hablar con un terapeuta para contarle lo que me pasaba. No porque yo estuviera preocupado que fuera a desarrollar algo, sino porque necesitaba exteriorizar eso ante un profesional que estuviera valorando ese tipo de cosas. Entonces creo yo que eso es lo más importante para poder tener presente eso. Bueno, dentro de nuestro chat, bueno, sumamente importante tener esto en cuenta también, ¿verdad? Dentro de nuestro chat tenemos un comentario de nuestra estudiante Iris Gómez, quien dice: Doctor Marco, su intervención ha sido muy oportuna y de gran interés. Qué bueno saber que como psicólogos en formación no debemos presionar los procesos con comunidades para sacar y ver diagnóstico en todo momento. También tenemos la pregunta de nuestra estudiante Elena Peñaranda. Dice: si en un proceso de intervención la persona tiene el problema, pero después desiste de la intervención, ¿uno lo olvida y ya? ¿Me repites, porfa, la pregunta que se estaba cortando un poquito y no te escuché completo? Ok. Si en un proceso de intervención la persona tiene el problema, pero después desiste de la intervención, ¿uno lo olvida y ya? Es decir, si en un proceso de intervención una persona tiene el problema, pero Es después de decir, como mucho que tiempo se le tiene, olvida, exacto, ¿sí? tiene la necesidad de la atención psicosocial, es lo que Es que entiendo, se Elena. está ¿Cierto? cortando hartísimo. Uy, qué pena. ¿Y ahorita? Vamos a ver. Ya, ahí está un poco mejor. Sí, sí. Si quieres, escríbemela en el chat, Sí. cosa de que yo la pueda ver y me quede más clara. Si en un proceso de intervención la persona presenta la necesidad de atención psicosocial, pero después desiste o no acepta continuar en el proceso de intervención, ¿qué se hace en ese caso como psicólogos? ¿Se le olvida, o sea, deja para la intervención, o qué se hace en ese caso? Ok. Les doy un ejemplo puntual con respecto a ese punto. En Mampuján, la intervención llegó aproximadamente 8, 9 años tarde. Imagínense ese tiempo, es muchísimo, demasiado. Ese tiempo puede complicarme un cuadro depresivo, por ejemplo, muy grave, como puede que lo mejore a punta de que la persona esté expuesta a esos fenómenos. En Mampuján ocurrió algo particular y es que las personas, sobre todo las tejedoras que hablábamos hace un momento, estas mujeres, estuvieron expuestas a todas estas vivencias de interactuar con los demás y poder generar a partir de esos encuentros soluciones. Cuando el Estado llega, estas personas ya no requerían la atención. No porque no fuera necesaria en su momento, sino porque ellas ya habían resuelto de una forma, llamémoslo, autónoma, las necesidades que podían estar presentando. Con esto no quiero decir entonces que no sea necesaria esa intervención psicosocial. Puede ser necesaria, por ejemplo, como pasó en Mampuján, para los hijos de muchas de estas personas. ¿Por qué? Porque estos hijos estuvieron expuestos a esos eventos por lo que les contaron los otros. Y en muchos de esos hijos generaban índices
de depresión importantes porque podía volverse a presentar un evento traumático. Ansiedad porque estaban esperando que de pronto habían escuchado que había una toma, entonces podía generarse nuevamente. Por tanto, esa intervención sigue siendo necesaria. Ahora, si la persona, digamos, no quiere acceder a ello, pues es decir, ante eso no hay nada que podamos hacer más allá que decirle que está perfecto y que es autónoma de recibirla o no. Pero eso no, digamos, no quita la obligación de yo ofrecer el servicio como tal, digamos. Así es, pero ella insiste en ese, pero si es necesaria aún y desiste por alguna razón, ¿qué se hace como psicólogo? Lo entiendo de pronto como desde la ética, es como como mi Ok, responsabilidad como sí. persona que lleva ese proceso. No sé si te entiendo bien así, Elena, ¿me puedes confirmar, por favor? Sí, como responsable de un proceso que ya se ha iniciado, pero la persona intenta interrumpir por alguna razón. Ok, dice Elena que sí, así mismo. ¿Qué se hace en ese caso? Digamos, digamos que desafortunadamente el hecho de que uno como profesional, la persona abandone el tratamiento, que es básicamente eso, pues hombre, desafortunadamente hay personas que reciben la ayuda, hay personas que no, pero más allá de eso no podemos hacer. Es normal, es común, pasa en todas las comunidades que una buena parte de las personas abandone los procesos o nunca se vincula a los procesos ni siquiera de la manera inicial. Desafortunadamente en Colombia eso está aumentado y reforzado porque en un inicio se les entregaba plata a todas las personas, que era lo que ellos llamaban que se les paga el muerto, o se les entregaba bienes. Y eso generó que muchas personas, si no reciben algún tipo de recompensa, no participaban en los procesos. Desafortunadamente, hasta ese punto llega nuestra atención, es decir, no podemos estar detrás de las personas tratando de buscar cómo solucionar, cómo responder. Y aunque uno podría y debería tratar de solucionarle la vida a todos, hay momentos en que no podemos y uno tiene que saber sus límites hasta dónde llegan. Es frustrante, sí, no te lo voy a negar, es frustrante en muchos fenómenos, en muchos eventos, pero hace parte de lo que cualquier profesional puede llegar a vivir, que la persona no quiera acceder a los servicios que yo estoy ofreciendo y ya, tan simple como eso. Creo que también es importante puntualizar, ¿cierto?, dentro de nuestra responsabilidad profesional, además, evaluar también nuestro quehacer y nuestro ejercicio profesional dentro de un proceso de acompañamiento psicosocial, ¿no? Es evaluar también por qué la persona quiere desistir de un proceso que ya ha iniciado. Sí, si de Ujú. pronto yo lo he violentado de alguna manera y si lo he hecho y lo reconozco sí, porque no nacemos expertos, ¿no? Yo creo que Claro, en este proceso de intervención la experiencia es la que nos va enseñando de una u otra forma, el poder compartir y tener el privilegio, además, yo lo considero como un privilegio el poder ser aceptado en la vida íntima y en la vida dolorosa de una persona, ¿sí? Entonces, si de una u otra forma, de pronto, en mi poca experiencia, ujú, ujú. por alguna razón, por lo que haya sucedido, yo he llegado a violentar desde mi ejercicio profesional, desde mi humanidad a esa otra persona, intentar repararlo, ¿sí? Intentar resarcir ese Claro, error que se pudo haber en buena cometido, parte. ¿sí? Y en buena parte muchos de los procesos que se dan eh, están caracterizados por lo que hablábamos previamente. Mucho Ujú. profesional revictimiza por el desconocimiento de cómo funciona el proceso. Hay muchas personas que al llegar, por ejemplo, a contar los eventos, le vuelven a preguntar la historia 5 veces, 6 veces, y esto hace que abandone todo el proceso que estaba llevando. Como les decía, la experiencia mía de trabajar del lado de un abogado casi que de manera constante hace que se evite la revictimización y se genere realmente un trabajo muy acorde a las necesidades que esa persona puede estar teniendo. Así es. Bueno, doctor Marco.
Permítame, miramos aquí el chat si de pronto hay alguna otra intervención de nuestros participantes. Aquí estoy viendo una de Brian De Carrillo. Brian Carrillo, sí. Buenos días a todos. Esa ha sido la problemática de los procesos productivos. Y es que se hacen sin la pertinencia necesaria y poco rentable o su rentabilidad está sujeta a otros procesos, como la palma de aceite. Y a largo plazo causan problemas en la tierra utilizada. Por ello es muy importante la pertenencia de las intervenciones o la pertinencia de las intervenciones para poder ejercer una acción con daño. Sí, perfecto. Una acción sin daño debe ser. Exacto, una acción sin daño, exacto. Así es. Perfecto, ¿no? Esto es súper relevante. Aquí para cerrar, les cuento una anécdota que yo conocí. Anécdota es por ponerle un nombre, claramente no es una anécdota. Eh, Estoy recién llegado al Salado, me pongo a hablar con una de las personas del Salado y él me cuenta que él ya fue beneficiario de una reparación del Estado. Entonces le digo yo que cómo fue esa reparación, que en qué consistió esa reparación. Y resulta que cuando el Estado entra a repararlo, el Estado lo manda para España a vivir en Barcelona. Le entrega un apartamento, le entrega un monto mensual para vivir en Barcelona y con esto pues en teoría lo reparó. Entonces le digo yo, bueno, pero ¿y si usted lo repararon así, por qué está acá nuevamente? Y me dice, porque yo extrañaba sacar a mi burro todos los días, porque yo extrañaba estar metido en el campo, porque yo extrañaba el levantarme todas las mañanas y ver mi casa, el hacer mi café. Pues claro, eso no es una reparación, eso es algo que para la persona que hace las reparaciones tal vez sea un premio, tal vez sea algo bueno, pero para este individuo era aislarlo de su ámbito social, era llevarlo a un ámbito donde no se desempeña, donde no es hábil socialmente y no sabe qué está haciendo ahí. Entonces, es muy importante que al generar esas reparaciones, esas intervenciones, seamos, como nos decía ahorita Brian, realmente pertinentes y que hagamos acción sin daño. Si no, yo Así estoy es. generando algo que para una víctima puede ser una burla. Así es. Además que allí se hicieron como un proceso de desarraigo también, ¿no? Sí, De su claro, finca, de su cultura, de muchas cosas. Así es. Doctor, muchísimas gracias de por su acuerdo. intervención. Espero poderlo tener en otros espacios académicos similares. Y bueno, ha sido realmente muy valioso poder compartir este tema que creo que nos atañe a todos, ¿no? A todos y todas. Seamos víctimas o no, o seamos víctimas directas o indirectas. Bueno, Así es. eh, Muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo.